¿Qué tanto acceso tenemos en México a la tecnología y cuánto y para qué la usamos? Aquí les tenemos todos los detalles. Es lunes de reporteros. Vamos a ir a la Colonia Juárez para descubrir un nuevo espacio para la cultura y el arte. La Casa Milán, una hermosa residencia estilo francés, Rafa. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y como bien refieres, lunes de reporteros y además con un programa cargado de arte, ciencia y cultura en México y el mundo. Y justo por ahí va esta primera nota, esta primera información, Rafa. En efecto, porque mezclando ciencia y arte, la música de Marco Méndez atravesará las fronteras. Vamos a ver por qué. Marco Méndez, quien es matemático y músico, ganó la medalla de oro en la categoría de instrumentista del World Championship Performing Arts 2020. Fue emocionante porque México nunca había participado. Entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? Pues pertenece al equipo México. De hecho, el equipo México lo llevaron de Guatemala y de Puerto Rico. Cuando me dijeron, pasaste semifinales, yo me sentí y dije, bueno, pues ya, padrísimo. Pero me habla la coach por teléfono de repente al otro día y me dice, ¿viste la final? Le digo, no la vi precisamente, fíjate, en vivo no la vi. No la pude ver. No, porque ganaste una medalla de oro. Ganaste una medalla de oro para México. Ganaste como mejor instrumentista guitarrista. Y yo me quedé, wow, o sea, sorprendente, porque para mí fue emocionante, porque competimos 85 países. El concurso estipulaba que tenía que mandar una pieza que durara máximo 1 minuto. Después de 4 horas de trabajo, Marco creó Marea Nocturna. Dije, a ver, voy a hacer una pieza, estructurarla para que sea 1 minuto. Tiene que tener virtuosismo, tiene que tener esto, tiene que tener aquello, lo voy a hacer tipo Paganini, la voy a hacer así. Entonces la diseñé, grabé todos los instrumentos, después grabé la guitarra, diseñé la línea melódica, quedó en 4 horas. Fíjate que ese concurso después, pues la ventaja que tiene es que después hacen invitaciones y te llevan a trabajar con muchos artistas allá. Por eso es muy importante la Precomunal. Sí me empezaron a hablar artistas de allá y me gustaría entrar que pudieras grabar acá y te voy a contratar para esto y aquello. Entonces se me abrió un mundo, gracias a Dios de todo eso. Marco Méndez continúa trabajando en la producción y composición, además de preparar una gira y la promoción de su más reciente disco, Parallel Universe. Noticias 22, Alberto Aranda. La novela negra está más vigente que nunca y por eso aquí una propuesta para nuevos escritores que quieran adentrarse a explorar este género. Vamos a ver más. La labor cultural de la Universidad Andrés Bello, de Chile, crea un espacio para la promoción y difusión de la literatura, con la primera edición del concurso internacional de novela negra Punto Negro. El género es novela negra, ¿no es cierto? Novela policial y con tema libre. La edad tampoco la hemos puesto y solamente hemos puesto un límite en el número de páginas, que el mínimo sean 200 páginas y máximo 300 páginas. La convocatoria está abierta para todos los escritores que deseen remitir sus creaciones originales e inéditas y escritas en castellano. El jurado estará compuesto por 3 reconocidas figuras del género. Tenemos a María Inés Krimer, de Argentina, a Carlos Salem, que también es argentino pero vive en España, y Ramón Díaz Eterovich, que es chileno. Es en este momento como el escritor chileno que más está escribiendo en este género y recién ha sido postulado al Premio Nacional de Literatura. Este primer concurso internacional de novela negra de la Universidad Andrés Bello se enmarca en una serie de actividades a desarrollarse a lo largo de 2022. Al estímulo económico se suma como premio la publicación de la obra en España y Chile. Vamos a publicar la obra ganadora en 2 sellos, Puerto Escape y Real Noir. Puerto Escape chilena, incluso de la región de Valparaíso, y Real Noir es española y van ahí a publicar el libro. Y también el ganador va a recibir en dinero el equivalente a 1.500.000 pesos chilenos.
La entrega del premio se realizará en la Feria Puerto Negro, que la institución llevará a cabo del 20 al 22 de octubre en su campus universitario de Viña del Mar y que contará con la presencia de figuras literarias como Leonardo Padura. Los detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio electrónico que aparece en pantalla y se puede solicitar mayor información en el correo electrónico. La convocatoria cierra el 20 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Seguimos platicando de literatura y de tierras chilenas. Nos vamos a Jalapa, Veracruz, porque ahí hay una feria muy interesante con más de 200 sellos editoriales donde la ciencia, el desarrollo sostenible y las lenguas indígenas serán eje central. La 32ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa regresa al colegio preparatorio y se realizará del 22 al 31 de julio. Más de 200 sellos editoriales, 40 expositores y una expoventa de artesanías ocuparán este inmueble histórico. La idea general de esta feria, el objetivo principal, es el fomento de la lectura entre niñas y niños. La feria es Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Este año nos sumamos al Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, proclamado por la UNESCO, y a la visibilización del papel de la mujer en el campo de la ciencia. Entonces también hemos encontrado esta convergencia entre la ciencia y la literatura. En esta edición de la feria, la cual también se podrá seguir a través de sus redes, se reconocerá el trabajo de Julieta Fierro, José Gordon, el programa radiofónico El Show de la Tierra y la revista La Ciencia y el Hombre. Se realizará el 4º encuentro de ilustradores y el 3er encuentro de escritores en lenguas indígenas, en el que participarán Celerina Patricia Sánchez, David Canul, Cruz Alejandra Lucas Juárez y Martín Tonalmeyotl, entre otros. Es importante abrir un espacio desde la literatura para la preservación de estas lenguas. Entonces, en modalidad virtual tenemos este encuentro donde participan escritores, poetas también en diversas lenguas y el encuentro de ilustradores también se lleva a cabo en modalidad virtual. Entonces, esto sí nos permite llegar a mayor cantidad de público. Además de las presentaciones de libros, una exposición de Diego Rivera diseñada para personas invidentes y sordas, conciertos y talleres, estarán escritores como Socorro Venegas, José Luis Zárate, Bernardo Fernández Beff, Ana García Bergua, Raquel Castro y Alberto Chimal. Noticias 22, Alberto Aranda. Los secretos que hay detrás, por ejemplo, de un tarro de cerveza, de un bostezo, de una buena jugada de ajedrez, los vamos a poder descubrir con estas dosis de ciencia que nos ha preparado Canal 22. Una pequeña dosis de ciencia. A partir de este lunes llega a la pantalla de Canal 22 la serie de cápsulas Dosis de Ciencia, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a través de la cual podremos conocer de manera breve, lúdica y accesible todo tipo de asuntos de actualidad vistos desde el gran microscopio de la ciencia. Desde hallazgos relevantes para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, hasta simples curiosidades que nos harán recuperar nuestra capacidad de asombro, como descubrir por qué bostezamos, cómo funciona el cerebro de un ajedrecista y cómo el Botox podría emplearse como un arma biológica. Todas las noches al finalizar Debate 22, como eso de las 9 p.m. con 28 minutos, podremos tener nuestra siempre necesaria dosis de ciencia a través de la señal 22.1 de Canal 22. Ruidosas reuniones. La invitación a no separarse de la programación de Canal 22. Y antes del corte les informamos que a través de un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció que el lunes 29 de agosto se le rendirá un homenaje a la primera actriz Silvia Pinal en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Será de entrada libre para quienes quieran expresar su reconocimiento a la actriz y de manera conjunta se va a organizar un conversatorio donde algunos críticos de cine analizarán la presencia y las aportaciones del artista en la época de oro del cine mexicano. Los días 28, 30 y 31 de agosto, la Cineteca Nacional se suma a este homenaje con un ciclo de cine donde podremos ver la trilogía de Luis Buñuel, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Con esta invitación a celebrar a doña Silvia Pinal, nos vamos a una brevísima pausa. Ya volvemos.
Si alguna vez se han cuestionado qué tan tecnologizados estamos en México, el INEGI nos da un norte. Vamos a ver. Más de 88 millones de mexicanos mayores de 6 años tienen acceso a Internet. Representa un crecimiento del 6.7% con respecto al año pasado, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2021, que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta es una encuesta que se aplica a los hogares mexicanos, donde lo que se trata es de preguntarles todo lo relacionado a las TICs, a las tecnologías de la información. Este sondeo, que tiene el objetivo de conocer la disponibilidad y uso de las tecnologías de los mexicanos, reveló que los jóvenes entre 18 y 24 años conforman el grupo de edad que más utiliza Internet. Un 96.8% del total de los usuarios de Internet se conectan por el teléfono inteligente. Esto significa 7.2 puntos porcentuales más altos con respecto al año del 2017. También registró una disminución en el uso de computadoras, el aumento del comercio electrónico y que 9 de cada 10 hogares en el país cuenta por lo menos con un televisor. Por ejemplo, la televisión abierta, los usuarios que vieron televisión abierta, se estima que existen 70.4 millones de usuarios, ¿sí? Lo que representa un 60% de referencia. Y del radio es un 40.3 millones de usuarios, lo que equivale al 34.4%. Los resultados divididos por sectores y estados se encuentran disponibles a través del portal del INEGI. Creo que esta encuesta es muy importante para que podamos conocer estos avances que tenemos en nuestro país a nivel de entidad federativa, a nivel de uso de todos los dispositivos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora exploremos los vínculos que existen entre animación, arte, medio ambiente y la sociedad contemporánea. La 9ª edición del Festival Audiovisual este año reconoce el trabajo de La Furia Studios, un proyecto encabezado por Adriana Ronquillo, que se ha caracterizado por desarrollar proyectos de animación con perspectiva social, ecológica y ética. Justo ahorita estamos reflexionando sobre cuál es nuestro quehacer, ¿no?, dentro de la animación, y yo creo que se podría definir como animación ecosocial, porque te digo, reúne de manera crítica la ecología, lo social y el arte. Esta ideología se ve reflejada en trabajos como Ticho, creada con papel reciclado, Fosca Liebre, que habla sobre problemáticas del medio ambiente, y La Llorona, que aborda el tema de los feminicidios en México. Te fuiste para la escuela, Llorona, te encontré en el forense. No hacemos muchos trabajos comerciales, siempre tratamos de darle prioridad a los trabajos que tienen contenidos éticos, políticos, artísticos, y yo creo que es una constante que hemos tenido durante estos 10 años y entonces nos sentimos muy orgullosos. Paralelamente a la retrospectiva, ofrecerán un taller sobre animación el martes 5 de junio en las instalaciones del Centro Cultural El Rule, ubicado a un costado de la Torre Latino. ¿Cómo funciona? Y si se fijan, sí, usamos técnicas, como te digo, híbridas, y tratamos de hacer muchas cosas que tengan materiales reciclados, hacer muchas cosas que incluyan las artes plásticas, ¿no?, que incluyan el grabado, que incluyan el acrílico, que incluyan el dibujo a mano, y creemos que la riqueza de la combinación de técnicas, el stop motion, el cutout, etcétera, hace que el trabajo tenga como una estética muy particular. Basta con llegar antes de las 6 de la tarde y registrarse para poder tomar el taller de manera gratuita. Noticias 22, Julio López.
tan viejo, tan sabio. Bueno, pues sí, México se está convirtiendo en un sitio de producción de animaciones muy interesantes y con presencia también de estudios mexicanos en películas internacionales. Bueno, recuerdan que la semana pasada platicamos del centenario de la sede de la Embajada de México en Italia y de una serie de actividades que se van a llevar a cabo por dicho aniversario, entre las que destaca, por ejemplo, la restitución de un acervo documental del pintor, escultor y político liberal Ettore Ferrari. Como parte de la conmemoración por el centenario de la sede de la Embajada de México en Italia, autoridades de ambos países llevaron a cabo la restitución recíproca de bienes culturales de gran importancia para sus respectivos patrimonios históricos. Che si fa il centenario dell'Ambasciata del Messico in Italia, che abbiamo le basi, che abbiamo la forza e che abbiamo la volontà di migliorare i nostri rapporti ulteriormente. Por un lado, Italia devolvió a México un lote de 30 piezas arqueológicas recuperadas en las ciudades de Ancona, Udine, Nápoles y Roma, entre las que se encuentran estatuillas, ollas, copas y figurillas antropomorfas de diversas culturas y épocas. Ci sono 30 pezzi che provengono da 4 distinte attività investigative. In un caso i beni erano presso una casa d'asta, stavano per essere venduti e li abbiamo bloccati in tempo. In un altro caso erano in una fiera antiquaria e quindi il controllo della fiera ha portato al loro sequestro e alla restituzione. Por su parte, México restituyó a la nación italiana más de 1.200 documentos del pintor, escultor y político liberal italiano Ettore Ferrari, que fueron donados por el doctor en Derecho y senador por Jalisco Arturo Zamora Jiménez, quien en 2006 adquirió por medio de un anticuario este importante acervo documental que contiene sobre todo correspondencia manuscrita del reconocido artista italiano. È un bellissimo esempio di cooperazione fra i popoli, di come la cultura possa essere un ponte. Pues excelente colaboración entre México e Italia. Gracias además a la RAI por habernos compartido algunas de estas imágenes que les mostramos en pantalla. Y en otra información, en tiempos de pandemia es buen momento para echar un vistazo a la esencia de las epidemias. Esto es la doble lectura. Científicos confirmaron que el mundo está viviendo una serie de brotes, epidemias y pandemias debido a factores que caracterizan la vida actual y que facilitan la aparición o el resurgimiento de enfermedades infecciosas. Ante los brotes de una hepatitis de origen misterioso y la viruela del mono en varios países, especialistas consultados por BBC News Brasil detallaron 7 características que explican este fenómeno. 1. Movilidad creciente de personas entre países. En 1990, 1.000 millones de personas viajaron en avión, mientras que en 2019 fueron 4.500 millones, facilitando la transmisión de agentes infecciosos. 2. Incremento de la población mundial que vive en ciudades, lo que intensifica problemas de infraestructura, transporte público, vivienda, saneamiento básico y atención médica, provocando mayores cantidades de aguas residuales en arroyos y manantiales, así como acumulación de basura en lotes baldíos, fuente segura de infecciones. 3. Cambio climático, que conlleva aumento de temperatura y de lluvias y favorece la reproducción de vectores como los mosquitos que transmiten malaria, dengue, ébola o chikungunya. 4. Devastación de millones de kilómetros de áreas naturales que provoca que los animales sean desplazados y se acerquen a los humanos. Por lo tanto, los virus que los atacan saltan a las personas, lo que no sucedería si se conservaran sus hábitats. 5. La creciente demanda de carne, que provoca que la cría de ganado no siempre cumpla con las condiciones sanitarias adecuadas y que los diferentes tipos convivan, combinando virus. 6. El rechazo a las vacunas de varios segmentos de la población. Y por último, 7. Ausencia o deficiencia de una estructura básica de salud y vigilancia en zonas marginadas, provocando que un pequeño brote se convierta en epidemia o incluso en pandemia. Así las cosas, es de esperar que este fenómeno se extienda. Para Canal 22,
Katia León Monterrubio. Bueno, seguimos con ciencia. Se cumple una década del hallazgo de la denominada partícula de Dios. ¿Se acuerda qué estaba haciendo el 4 de julio de 2012? Quizá no lo recuerde, pero ese día, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los pilares del modelo estándar de la física moderna y sin lugar a dudas el hallazgo científico más importante de este siglo. Fue la colaboración entre los detectores Atlas y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones la que dio lugar al descubrimiento de esta partícula, planteada en 1964 por los científicos belgas Robert Brood y François Englert, así como por el británico Peter Higgs, de allí su nombre. El hallazgo fue un hito en la historia de la ciencia y tuvo una repercusión mediática sin precedentes. Un año más tarde, le valió a François Englert y Peter Higgs el Premio Nobel de Física por su predicción hecha décadas antes sobre la existencia de un nuevo campo fundamental conocido como el campo de Higgs, que impregna el universo, se manifiesta como el bosón de Higgs y da masa a las partículas elementales. Y a propósito de efemérides, ayer se cumplieron 3 años ya de la partida del polifacético artista José Luis Cuevas, el niño terrible de la pintura en México. Él cultivó, recordamos, la escultura, el grabado, la pintura y la literatura. Además fue integrante de la denominada Generación de la Ruptura y el artista, también conocido como el Gato Macho, nunca estuvo alejado de la polémica y su obra es reconocida en todo el mundo. Hay un museo muy importante que se ha platicado hace algunos días de precisamente de su obra que está en constante cuidado y restauración, la obra El Recuerdo, presente siempre de José Luis Cuevas, muy polémico el maestro. Muy polémico, una persona que conocía además mucho de música, de cine, con una cultura muy amplia y que bueno, pues siempre se le adjudicó haberle puesto zona rosa a aquella pues colonia en la que hay tanta actividad cultural y que bueno, en su momento estaba de moda. Un gran artista y un ser humano excepcional, la verdad es que bueno, pues deja un legado muy, muy importante que sigue estando presente en nuestra plástica. Televidente además de Canal 22. Televidente y amigo de Canal 22. Bueno, sí, se le extrañará siempre el maestro Cuevas. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y como todos los días los invitamos a que no se muevan de su lugar porque al terminar este espacio informativo les espera Javier Aranda Luna en Debate 22. Esta noche va a platicar con la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García Calderón, a propósito de las benditas redes sociales. No se lo pierdan, al término de Noticias 22 vamos a una muy breve pausa. Leyenda de la escena contemporánea, el teatro ha perdido una de las figuras que revolucionaron el vínculo entre el intérprete y el espectador. A los 97 años falleció el creador teatral británico Peter Brook, uno de los directores más influyentes y revolucionarios del teatro contemporáneo en sus distintas facetas como creador escénico y pensador del teatro. Las ideas vertidas en su célebre ensayo El espacio vacío revolucionaron la forma de entender el teatro y tienen hasta hoy una enorme vigencia. Allí proponía despojar al teatro de la parafernalia y la ornamentación para devolverlo a su esencia. Cuando él dice, denme un espacio vacío, alguien lo cruza mientras otro lo contempla, y eso es todo lo que hace falta para empezar a hacer teatro. Lo que hace Brook es ser capaz de sintetizar la esencia del teatro en el encuentro humano. Busca regresar a la esencia del poder de la palabra y de la acción en el actor. Se creó el concepto de puesta en escena con su generación, que es un cambio radical que pasa, digamos, del textocentrismo, que era el respeto al autor teatral, el teatro como literatura, etcétera, y pasa a ser el teatro como espectáculo. Entre las creaciones más recordadas de Brook destacan sus montajes de Shakespeare, Hamlet, Lear, La Tempestad, Titus Andronicus y El sueño de una noche de verano.
le regresa su condición humana a Shakespeare y sobre todo su condición de gente de teatro y se relaciona con él de tú a tú. Y ese es un gran aprendizaje, porque eso le permite de alguna manera profundizar en lo que sí está de fondo en Shakespeare. En 1974 se instaló en París, donde vivió la mayor parte de su vida y donde recuperó un antiguo teatro para convertirlo en uno de los escenarios punteros de la capital francesa. En ese lugar puso en práctica la síntesis de sus investigaciones escénicas. Ya en Francia, concibió la que es su pieza más conocida, el Majábharata, epopeya de 9 horas de la mitología hindú, creada en 1985 y adaptada al cine en 1989. Fue incorporando a nuestra teatralidad la apropiación también de las grandes tradiciones ancestrales de África o de Oriente. Como un momento de paradigmático de cambio y de apertura a otras historias, a la recuperación un poco de las historias míticas, rituales. Si hoy nos entristece su ausencia, su partida, tendríamos que considerar que lo que habría que hacer es celebrar su triunfo con una enorme alegría, porque he aquí un creador que ha conseguido de manera contundente la victoria del teatro entre nosotros. Sí ha muerto Bruch, pero le sobrevive el teatro. Alguien que deja muchas enseñanzas. Peter Brook decía que hay que llegar en el teatro, en el cine, a la sencillez, pero para poder llegar a una idea clara, concreta y sencilla había que pasar por lo más barroco, por lo complejo, por lo complicado, para poder expresar una idea con claridad y que, bueno, pues él no le gustaba hacer debate de ideas políticas, ni personales, ni predicar en sus obras y que, bueno, pues al final de cuentas el teatro también era un juego. Muchas enseñanzas y queda ahí pues su legado, también su obra muy importante. Por otro lado, 4 artistas conjugan sus talentos y nos iban a invitar a ver el mundo de una manera distinta. Vamos a ver por qué. Integrada por las piezas de los artistas Yutzil, María Sosa, Noemí Rincón Gallardo y Fernando Palma Rodríguez, en el Museo de Arte de Tlaxcala se inauguró la exposición Escucha Profunda, prácticas hacia el mundo al revés. Es una exposición que reúne el trabajo de 4 artistas que en diversas formas hacen su práctica en relación a la decolonialidad de muchas formas y también hacia epistemologías, conocimientos o que literalmente son de genealogía y de ascendencia indígena. Esta muestra multidisciplinaria, organizada por el Laboratorio Arte Alameda, propone fijar la mirada hacia los saberes y conocimientos de los pueblos originarios. También podemos trazar líneas en relación a, por ejemplo, activismo de paisaje, a la depredación del paisaje, activismo en relación a la recuperación de lenguas indígenas, obra que es muy crítica del racismo subyacente en nuestro país, que eso es algo innegable. Y por último, obra que utiliza el propio cuerpo desde una práctica feminista para, digamos, establecer rituales de sanación. Compuesta por videos, piezas gráficas y esculturas, esta exhibición permanecerá hasta el mes de octubre. Noticias 22, Óscar Cortés. Esta noche en Rincón Nippon, Miri nos invita a hacer un viaje al pasado y recordar aquellas mascotas virtuales que en su momento marcaron tendencia. Konnichiwa, mis tomodachis, bienvenidos a Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy nos vamos a poner un poco nostálgicos porque hoy les voy a hablar del Tamagotchi. La brillante idea del Tamagotchi la tuvo la psicóloga japonesa Aki Maita,
quien desde pequeña había querido tener una mascota, pero sus padres, pensando en la responsabilidad que una mascota conlleva, decidieron que no podría tenerla. Y desde entonces pensó que sería una genial idea primero practicar cómo tener una mascota y demostrar que podía hacerse cargo de tal tarea. Pero no fue hasta su vida adulta que diseñó formalmente el proyecto de Tamagotchi y se lo presentó a Bandai, donde empezó a trabajar en 1990. En colaboración con Akihiro Yokoi, crearon un sistema que era capaz de ofrecer la distracción y el entretenimiento, pero sin los desastres típicos que acompañan el tener una mascota real. La idea no solo era entretener y ahorrarse estas pequeñas molestias, sino que se incorporara la importancia de la limpieza y del cuidado para reforzar el cariño por un animal de compañía y aprender de esta experiencia. El objetivo del cuidador era simple: mantenerlo feliz y sano hasta su etapa adulta, en la que regresaba a su planeta natal. Así que tener un Tamagotchi era como firmar un contrato de responsabilidad, lo cual resultó siempre muy pedagógico. Pero esta lección de responsabilidad llegó muy lejos para los niños, pues en Japón se creó una alarma social, ya que muchos niños, por el estrés de cuidarlo, se llevaban su Tamagotchi a la escuela o incluso lo encargaban a sus padres durante su ausencia, por lo que también se prohibió en muchas escuelas del mundo. Pero esta lección de responsabilidad llegó muy lejos para los niños, pues en Japón llegó a crearse una alarma social, ya que muchos niños, por el estrés de cuidarlo, se llevaban su Tamagotchi a la escuela o incluso lo encargaban a sus padres durante su ausencia. Por eso también se prohibió en muchas escuelas del mundo. Pero ese no fue el fin de los Tamagotchi. Los mejoraron para no hacerlos tan dependientes. Y no solo eso, hay versiones para niños de todas las edades o incluso para adultos. Se han lanzado 44 versiones diferentes con distintas ediciones y muchas de ellas exclusivas. Ahora, con el encierro por la pandemia, volvieron a tener mucha fuerza en todo el mundo. Y por su aniversario sacaron versiones hermosas de Hello Kitty y Pac-Man. La versión de Pac-Man está increíble, pues tiene minijuegos clásicos que los harán aún más adorables. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, muchas gracias, Miri. Y bueno, en otros temas, este lunes la Unión Europea y México celebraron la 10ª sesión del diálogo de alto nivel sobre derechos humanos en la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica. El encuentro fue copresidido por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Peralta, y el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore. Se presentó la lista de recomendaciones concretas para las autoridades de ambas partes que resultaron del 8º seminario de la Sociedad Civil Unión Europea-México el pasado 1 de julio. Además, a lo largo de la sesión se abordaron una gran cantidad de temas tales como el acceso a la justicia, la impunidad, la migración, la violencia, entre otros asuntos. Ambas partes condenaron todo tipo de discriminación y rechazaron los ataques contra quienes luchan por defender el Estado de Derecho, la libertad de expresión y los derechos humanos. Y bueno, pues así este encuentro, Rafa, y tenemos un viajecito, ¿no? En efecto, como toda la semana, los invitamos a irnos a la pausa de la mano de los cronistas del Renacimiento mexicano, en esta ocasión para echar un vistazo a Choix, Sinaloa. Choix, Sinaloa. Hola amigos de Canal 22, un placer saludarlos. Soy Ángel Villalba, cronista de la ciudad de Choix, Sinaloa. Choix es el municipio más antiguo del estado de Sinaloa. En él podrás encontrar sus tradiciones indígenas, donde la nación Yoreme-Mayo del sur de Sonora y norte de Sinaloa se conjugan para hacer de sus tradiciones un verdadero arte y un verdadero producto turístico que es muy visitado sobre todo en los tiempos de Semana Santa. En el centro histórico de Choix se encuentra la Torre Mirador. En él se encuentra el museo, a un costado el Palacio Municipal y un viejo edificio que es la iglesia jesuita, que está encomendada al santo patrono San Ignacio de Loyola. Esta iglesia es huella y mudo testigo del paso de muchas generaciones
de un pueblo que fue fundado en el año de 1607, precisamente por los jesuitas. En Choice podemos encontrar la presa más importante del noroeste del país, la presa Luis Donaldo Colosio, a solo 18 minutos de esta ciudad. En ella se encuentra la cueva de Huites, que se llama El Principio. Esta cueva fue pintada por el maestro potosino Federico Silva. Allí se puede considerar que es el mural más grande del mundo, por tratarse de más de 5,000 metros cuadrados de pintura sobre roca. Choice es, pues, un municipio que no debes de dejar de recorrer. Tú que te gusta pasear, que te gusta salir y conocer rincones hermosos, rincones que te den paz y tranquilidad, no debes de dejar de visitar este municipio, el municipio de Choice, que te recibe con los brazos abiertos. Choice, Sinaloa. El duende anda suelto y a ritmo de flamenco vuelve a sus andares. A través de la interpretación de varios ritmos de distintas épocas, la compañía de danza Viva Flamenco, dirigido por Leticia Cosío, narra la evolución que ha sufrido el género musical originario de Andalucía junto con su expresión corporal a través del espectáculo Andares Flamencos. Es un espectáculo donde somos 8 artistas en escena, entre músicos y bailarines, y es, como lo dice el nombre, Andares, es un poquito el camino que ha llevado el flamenco para llegar hasta hoy en nuestros días. Mediante duetos, tríos y solos, los artistas expresan toda la energía, emoción y fuerza, así como el lamento, la burla, la esperanza y la alegría. Obviamente nosotros también tenemos estos cantes y estos bailes maravillosos como son de la colombiana, de la guajira, tenemos una farruca, tenemos también pues los cantes madres, en este caso la caña, ¿no? La bulería, muchos estos ritmos o palos, como se les dice en el flamenco, en donde representamos un poquito de cada momento. La compañía mexicana se presentará del 7 al 10 de julio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Óscar Cortés. La violencia enturbia la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Al menos 6 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido durante un desfile celebrado en la ciudad de Chicago con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos. El incidente ocurrió en la localidad de Highland Park, Illinois, donde lo que era una efusiva celebración se tornó en tragedia. De acuerdo con los reportes, el autor de este crimen disparó desde un tejado a la multitud que había acudido al desfile alrededor de las 10:15 de la mañana, tan solo unos minutos después de que comenzara el evento. La policía de Chicago anunció que ha detenido al presunto responsable, un hombre de 22 años de nombre Robert Crimo. Hasta esta tarde continuaban las diligencias, por lo que aún no se han presentado cargos. De verdad, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este mundo? Ahí queda la interrogante. Cambiamos de temas porque hay notas muy amables, como la que nos trae este lunes de reporteros Alberto Aranda, que se va a poner el traje de guía de turista y nos invita a conocer los secretos que guarda una de las casas más emblemáticas del centro poniente de la Ciudad de México. Vamos con ellos.
Bueno, vamos a platicar, Alberto Aranda, de un espacio que ha recorrido muy diversos momentos de nuestra historia, que ha tenido pues espacios también para restaurantes, para muchas actividades, y que ahora abre sus puertas a los artistas, al público, a la creación cultural. Así es, Laura. Como bien dices, este espacio, Casa Milán, se encuentra justamente en una cuadra muy interesante, porque está el mítico Bar Milán, que yo sé que de alguna manera alguna vez tú lo habrás conocido. Sí. Están no sé dos por qué teatros. lo dices, pero bueno. Pues es que eres mujer de mundo, se sabe, ¿no? Y además está también el Museo del Chocolate al lado. Ajá. Entonces, la Casa Milán, que está en el número 41, es muy emblemática. Hay un restaurante, el espacio es muy agradable, muy bonito, y se está renovando bajo la dirección de Odette Paz. Ajá. Pero ¿qué te parece si mejor lo conocemos? Vamos a ver el reportaje. La Colonia Juárez de la Ciudad de México, que en un principio se llamaba Colonia América, se caracteriza por las casas señoriales de estilo francés. Justo en la calle de Milán, en el número 41, se encuentra un espacio que ahora se renueva para recibir al arte contemporáneo. Nos referimos a Casa Milán. Las propuestas que se están presentando son artistas por lo regular jóvenes, pero ya consolidados. Artistas, no tenemos un rango de edad realmente, pero a mí como curadora lo que me interesa es que sean artistas que tengan una propuesta sólida, pero también me interesa mostrar diversidad. Después de pasar por un restaurante y una tienda de diseño, en la parte superior de la casona nos recibe un mural de Marco González, mejor conocido como Mother Monkey. En lo que antiguamente fueron las habitaciones de la casa, ahora se presenta la obra de creadores con propuestas frescas, un tanto alejadas de los mercados comerciales del arte, pero que llaman la atención del coleccionista internacional. La Galería de Arte presenta propuestas contemporáneas de artistas que por lo regular todavía viven y nuestra intención es mostrar un panorama amplio. Actualmente pues tenemos una propuesta de graffiti, pero también ha habido narrativa urbana, tenemos próximamente una exposición de pintura de paisaje urbano. Entonces pues la línea que confluye entre todas estas propuestas es la Ciudad de México. A mí no me interesa realmente si el artista se formó como artista y tiene doctorados o si aprendió en su día a día de pasión por el arte, pero son estas distintas perspectivas de qué es vivir la Ciudad de México. Recientemente, Casa Milán abrió esta nueva etapa mostrando el arte del graffiti de Cubo. En este caso, hay muchos apasionados del graffiti que conocen perfectamente la propuesta de Cubo o la escena del graffiti en México, pero también hay muchos apasionados del arte que no están tan familiarizados. Entonces, Casa Milán, la idea que tiene actualmente es también poderles mostrar con este tipo de curadurías, pues un poco más. Bueno, ahora que mencionas en este reportaje, Alberto, a Cubo, pues yo creo que suena interesante conocerlo un poquito más porque el graffiti tiene espacios muy importantes, por ejemplo, en Berlín, en Quebec, el street art. Bueno, hay un artista famosísimo que ahí empieza, que es Banksy, y que, bueno, pues tiene muchos seguidores en diversas partes del mundo. Hay sus diferencias entre el street art, el graffiti y el arte urbano, ¿no? Ajá. Ahorita precisamente Cubo nos va a hablar de todo eso. Pero fíjate que lo que es interesante de este espacio es que, por ejemplo, con lo que comentábamos, ¿cuándo hemos visto graffiti en las galerías de Polanco o de San José Insurgentes o de San Miguel Chapultepec? No, o sea, es otro tipo de propuestas lo que está proponiendo Casa Milán. Está muy alternativo, sí, definitivamente. Exactamente, y hay un mercado para todo eso y está llamando la atención, y eso demuestra que la creación artística está al nivel, como tú bien dices, de ciudades tan contemporáneas y tan cosmopolitas como estas que mencionabas, ¿no? O sea, hay propuestas y Cubo es uno de ellos. ¿Qué te parece si ahora... ¿Platicaste con Cubo? Platicamos con Cubo, no vas a ver su rostro porque es parte de su concepto, pero mejor vamos a conocer a Cubo. La única regla es pintar lo más que puedas y tomar casi cualquier tipo de superficie como lienzo. A diferencia de Francia, Austria, Praga, Suiza y Alemania, el graffiti en la Ciudad de México es considerado un delito. La persona que sea sorprendida realizando una pinta
puede ser considerada como un delincuente, pagar una multa y pasar 24 horas detenido. Sin embargo, esta práctica poco a poco ha ganado espacios. Uno de los representantes a nivel mundial de este arte es Kubo. Y en esta exposición, Hechos Reales, el título justamente habla de eso, de la historia que ha tenido Kubo en las calles, en los muros, tanto pues de concreto, pero también en los espacios que él ha intervenido como autobuses, patrullas, trenes, y hacer una reflexión a toda esa historia e incluso algunas piezas en las que él hace una resignificación. Kubo aprendió a dominar el aerosol en las calles, escondiéndose de la policía y al amparo de la noche. A diferencia de otros grafiteros, él no desistió y continuó con su trabajo, llegando a crear un estilo. Y es que, contrario a lo que podría pensarse, el graffiti tiene una técnica y características que lo diferencian de otras expresiones urbanas. A la boquilla en la mera punta de la válvula, la puedes adaptar si de repente pinta muy grueso. Le puedes clavar una aguja tal cual de las para inyectar. Se la clavas y automáticamente ya haces una línea más delgada. O sea, son técnicas, son trucos que vas adquiriendo conforme igual en el transcurso de los años. Básicamente la diferencia, el graffiti está hecho plenamente con puro aerosol, a diferencia pues del street art, toda esta onda. Básicamente el street art es más como plantillas, como toda esta onda que utilizan otro tipo de material para de apoyo para crear justamente los murales. Y en el mundo del graffiti sí es más can control, más puro pulso y toda esta onda de puro aerosol. La muestra que presentó Casa Milán reunió estructuras que Kubo intervino en algún momento y que ahora dan cuenta de su evolución creativa. Yo los tomé por mero gusto, por tenerlos, y ahorita que sean considerados como una pieza de arte y que los tengan, que le den el valor que corresponde, que a mí me tocó, el esfuerzo que yo puse para tenerlo, es algo muy chido que se reconozca. Y claro, a mí tampoco nunca me pasó por la mente de que cuando escribía mi nombre en las bancas de la escuela o en los baños y posteriormente el tag, por donde pasara, literal por donde pasara, nunca me imaginé que al día de hoy o 25 años después se presentara justamente en galerías de arte. Bueno, pues ahí tenemos una explicación de cuál es la técnica del graffiti, que el arte urbano, street art. Pero al final de cuentas, bueno, vemos que este hombre se encuentra en el anonimato. Y es parte de su concepto y porque en el estilo de origen vida. el graffiti tiene algo de subrepticio y algo de ilegal, ¿no? Así directamente. Pero pues un artista que hace graffiti, un creador de graffiti, pues a lo mejor trae la policía encima y pues tiene que esconderse. Eso está en el origen de esa expresión. Y todavía sigue pero así, de que vives, ¿no? Ese es uno de los atributos de Kubo, del trabajo de Kubo, que él se ha mantenido a lo largo de más de 20 años, porque muchos grafiteros abandonaron esto cuando obviamente eran jóvenes y estaban pintando de manera ilegal las calles de la Ciudad de México, pero muchos lo dejaron por esta cuestión, Pues sí. o se dedicaban a otras cosas, a la gráfica, a pintar negocios, pintar los rótulos, ¿no? Pintar motocicletas o ropa. Precisamente también con este arte de graffiti o esta técnica del aerosol, a esos también se dedicaban y de eso sobrevivían. O pinturas en láminas que se venden. Exactamente, en muchos mercados de arte. pero a final de cuentas abandonaron el graffiti, pero en el caso de Kubo, él prosiguió y continuó. Y encontró ya un mercado y un sistema, y hay registro, y el registro se vende, y la fotografía se vende, y los soportes pueden ser
puertas metálicas, por ejemplo, sí, como lo que veíamos. Metálicos de los negocios, ¿no? Exactamente. Como el mismo Banksy que mencionábamos hace Exactamente, rato. O sea, es ahí donde Cubo está plasmando todo su trabajo, ¿no? Este registro que él hace ahora está cotizado, pero porque es parte de ese registro artístico y creativo que él ha realizado a lo largo de los años. Esta propuesta estaba en Casa Milán y apenas la semana pasada cambió. Ahorita tienen Tiempos del Ruido y el Silencio de Crisia González, que es otra artista muy joven, pero que también hace pintura con la ciudad como tema central. Y son muy melancólicas las imágenes. Vayan a ver la obra de ella a Casa Milán 41. Muchas gracias por esta invitación, por traernos este espacio de cultura y de debate sobre la cultura, Rafa. Una manera diferente de acercarnos a estas manifestaciones. Gracias, mi querido Alberto. Nos estamos viendo. Laura, nos vemos. Nos vamos a despedir con música. Un día como hoy, hace 30 años, deja este plano material el gran Astor Pantaleón Piazzolla, bandoneonista, compositor, sí aquel de las 4 estaciones porteñas, sí aquel de Quejas de un bandoneón, sí aquel de Los pájaros perdidos, la revolución musical que rompió los cánones del tango de Carlos Gardel para imponer todo un nuevo género, también muy impregnado por los ritmos del jazz del siglo XX. Los dejamos con ese recuerdo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.